Bueno, y no os mováis porque hay una compañera que ha venido hoy a la jornada que quiere hacernos un regalo. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Esto es un atraco, ¿eh? Estamos en la bolsa. Bueno, era bueno. Qué bien. Qué de cosas. ¿Y ahora cómo me pongo yo en el centro? Que aparte no entiendo nada. Ah, que nos ve. ¿Para atrás, no? Sí. Es importante estar en el centro. Que el espacio es muy importante. Es muy, muy importante. Aquí hay que mover la mesa. Sí. Ponte en el centro. Bueno, pues yo pensaba que, como se hablaba de bolsa, que a lo mejor teníamos que hacer la compra. Yo he traído la bolsa a la compra. Y también he traído un desatascador. Porque la verdad es que a veces cuesta, ¿eh? Cuesta. Y hay que desatascar. Yo he estado muy a gusto durante toda la mañana, pero tengo que contaros una cosa. Normalmente trabajo poniendo en el centro la risa, como se dice, con otras dos compañeras. Nos llamamos las caprichosas, pero ellas hoy, a estas horas, pues tienen suerte y tienen trabajo, están trabajando. Y claro, para aumentar esto de la bolsa porque ya sabéis que este edificio fue una bolsa de dineros. Y bueno, y entonces me han dicho, mira, tú como estás jubilada y tienes tiempo para todo, que es lo que se dice ahora a las jubiladas, que tenemos tiempo para todo, pues a ver qué te parece y recoges un poco allí las ideas y luego vamos a ver si nosotras, con esta filosofía de poner en el centro la risa, pues podemos, bueno, les puedo contar. Claro, como a mí me parece que aquí ha habido mucho nivel, yo prefiero pues contrastar con vosotras. No vaya a ser que haya cogido malos apuntes y luego la líe, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna de vosotras me podría repetir la pregunta primera que ha hecho Saloa a esta mujer del Brasil? ¿No? ¿Cómo puede contribuir la economía solidaria al proyecto feminista de sociedad no sexista ni patriarcal? Bueno. Es que está perfecta. Es que no le falta de nada, ¿eh? Tiene todo. Y luego, claro, está pues la otra ponente, la que viene de Uruguay, de Barcelona, de Uruguay. Qué bonito cómo habla, ¿eh? Cómo piensa, cómo se pregunta, cómo dice eso de que hay que nombrar. Muy, 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 muy interesante. Pero también es verdad que en la segunda parte a mí me han entrado muchas ganas de hacer cosas. Han venido aquí, nos han contado todas las cosas que han hecho, bueno, pues nosotras también. Yo, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es decirle al del autobús que me pare delante de casa. Que voy por la noche preocupada. No, hombre, no. Ya está.
luego, también en mi pueblo, que ahora a mí me ha gustado mucho esto del barrio, que ya no es barrio, que es sector. Si tenemos la panadería, ¿no? La escuela, el parque, y las abuelas y abuelos, los jubilados. Si tenemos todo eso, eso es un barrio, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno. Pues lo que he pensado también, pues, decirle a mis compañeras que hay que ponerse en el paso de cebra o en el semáforo, pues porque realmente algunos semáforos a las abuelas no les da tiempo. Bueno, a mí misma, por ejemplo, si me pongo a mirar el peatón, que nunca es peatona, no hay, y lo veo y empiezo, 1, 2, 3, me entra una cosa que en 12 minutos, segundos, no, yo no puedo pasar, no. Entonces hay que hacer eso, empezar a ponerse. Claro, o sea, no sé si sabéis que aquí hay un tema de que en el centro de estas jornadas lo más importante de todo ha sido que ha estado el tiempo cronometrado, para que todas pudiesen decir y aportar lo que traían. Yo estoy emocionada, me ha encantado que hayan estado todas mujeres tirando del carro, como siempre. Pero bueno, el futuro es de las mujeres y también y sobre todo de las feministas, que a nosotras también nos pasa. Nosotras nos llamamos payasas feministas y no nos contratan, pero no creo que sea por eso, No, es por otra cosa. Así que ha sido un placer y hasta la próxima. Y a divertirnos y a poner en el centro, pues eso, la bolsa de la compra, la otra. Gracias.